GTQ Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de GTQ. Hoy tenemos un tema que resulta de actualidad por diferentes motivos y esto es la infección por Clostridioides difficile en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y por qué hemos considerado que es tan importante hablar de este tema? Pues en este episodio profundizaremos sobre cómo nos hemos de enfrentar a este reto, a esta infección en nuestros pacientes, desde su diagnóstico precoz, cómo aplicar los tratamientos antibióticos o incluso algunos tratamientos más novedosos o diferentes como el trasplante fecal. Para ello contamos con dos invitadas excepcionales. Ellas son María Esteve, gastroenteróloga del Hospital Universitario Mutua Terrassa, y Esperanza Merino, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Bienvenidas. Muchas gracias, encantadas. Muchas gracias. Ambas han participado en una mesa de cómo debemos manejar las infecciones frecuentes en enfermedad inflamatoria intestinal que ha tenido lugar en la 35ª reunión anual de GTQ en Madrid, y esto nos ayudará a desglosar las recomendaciones actuales basadas en las últimas guías y además su perspectiva basada en toda la experiencia que tienen en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Muchas gracias a ambas por acompañarnos y querer compartir todo lo que sabéis sobre esta infección. Me gustaría empezar preguntándote a ti, Esperanza, ¿podrías contarnos un poco más qué es esta infección, qué supone esta infección, qué microorganismo la produce? Bueno, pues la infección por Clostridioides difficile es una infección producida por una bacteria que llevamos todos con mucha frecuencia en el intestino, que se trata de un Clostridioides que es capaz de producir toxinas y que cuando hay una alteración a nivel de la microbiota, alteración a nivel de la pared intestinal, este Clostridioides que puede estar colonizando, pues da lugar a enfermedad, da lugar a diarrea, y la causa más frecuente en población general es normalmente la toma de antibióticos, que hace una alteración del microbioma y que desestabiliza todo este microbioma y todas las señales que hay entre ellos y el metaboloma que también tenemos ahí, ¿no? Entonces la manifestación más frecuente es la diarrea, y el problema que nos encontramos hoy en día fundamentalmente no es la resolución del episodio de diarrea, sino el problema que tenemos con las recurrencias, ¿no? Es una infección que puede recurrir y aparecer de nuevo una vez curado el primer episodio, y ese es nuestro reto fundamental. ¿Y ocurre con mayor o menor frecuencia en algún tipo de personas, además de la toma de antibióticos? La infección normalmente son gente con mayor comorbilidad. La enfermedad inflamatoria intestinal es un factor importante de riesgo, pero también lo es la edad avanzada, uno de los más importantes. También la toma de inhibidores de bomba de protones, la quimioterapia, los fármacos quimioterápicos en general, y existen muchos factores de riesgo. De hecho, están aumentando y cada vez se relaciona más con otros factores más allá de los antibióticos. Perfecto. Y bueno, creo que es una infección común, ¿no? En la población general la podemos encontrar y además de estos factores de riesgo las debemos sospechar en ciertos escenarios en concreto. Y María, te quería preguntar a ti, en base a la experiencia que tienes, no solo en la infección, pero también en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿tiene algunas peculiaridades esta infección en ellos? Pues tiene peculiaridades porque la media de edad en la que se produce es una media de edad más joven. En la población general afecta a pacientes ancianos en general. En cambio, en los pacientes con enfermedad inflamatoria son más jóvenes, se adquiere en la comunidad muchas veces y además no hay muchas veces el antecedente de ingesta de antibióticos. Por lo tanto, si estamos pensando en la infección clásica, no lo vamos a diagnosticar, y es por este motivo que las guías de ECO recomiendan determinar sistemáticamente la infección por Clostridium en pacientes con actividad de la enfermedad o con diarrea. Quizá habría una excepción, que son los pacientes con enfermedad muy limitada al recto, que responden rápidamente al tratamiento, y en estos pues probablemente no sería necesario, porque uno de los factores de riesgo de infección es que la infección la enfermedad inflamatoria de base sea extensa, y por lo tanto quizá los pacientes que ya sabemos que tienen proctitis y que normalmente hacen brotes leves, sería una excepción de pedirles sistemáticamente determinar la infección. Un aspecto que es importante desde un punto de vista diagnóstico es que tenemos que tener en cuenta que la endoscopia no es diagnóstica, a diferencia en la población general, que la apariencia con pseudomembranas es muy frecuente. En cambio, en los pacientes con enfermedad inflamatoria lo habitual es que no las detectemos, estas pseudomembranas, y la endoscopia pues, nos sirve para tomar biopsias también para descartar infecciones por otros agentes simultáneamente, como por ejemplo citomegalovirus, pero no para el diagnóstico específico de la infección.
Hay algunos aspectos que son importantes y que determinan también el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y es que hay el dilema de si hay que tratar primero la infección o primero hay que tratar la enfermedad inflamatoria o simultáneamente. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Mi opinión personal y la de muchos otros compartida es que las dos entidades hay que tratarlas simultáneamente, porque no sabes hasta qué punto en la clínica del paciente tiene participación la infección o la propia actividad inflamatoria. Y yo creo que esto es lo más importante. Sí, es estupendo, porque si ya es difícil de por sí tratar a los pacientes cuando tienen un brote, si hay una infección concomitante, son síntomas, ¿no?, superponibles, y es muy difícil de diferenciarlos, o sea que es fantástico el que nos des esa perspectiva y las dudas que puede haber. Has comentado ya de entrada que se debería evaluar en todos los pacientes que tienen esta clínica con enfermedad inflamatoria, pero Esperanza, el diagnóstico, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Cómo se hace en estos casos que tenemos una sospecha? Bien, el diagnóstico es importante entender bien las nuevas técnicas microbiológicas de detección, porque la introducción de la PCR yo creo que ha llevado a veces a confusión, ¿no? Hay algoritmos diferentes, en cada hospital se pueden implementar de manera diferente, pero en general el algoritmo más recomendado es la utilización del antígeno de GDH, ¿no?, que cuando este es positivo se puede realizar la determinación de toxina, que se puede hacer por inmunoanálisis, que tiene baja sensibilidad, y por eso se introdujo la PCR, pero la PCR no detecta toxina. La PCR detecta Clostridioides productor de toxina, o sea, detecta el gen y que ese Clostridioides es capaz de producir toxina. De tal manera que nos afianza mejor el diagnóstico, pero no siempre la presencia de Clostridioides toxigénico indica la enfermedad. Esto es muy importante porque en población general hay un porcentaje importante de pacientes colonizados que, de hecho, en el hospital pues están alrededor de un 8 o 10% del paciente que ingresa en el hospital está colonizado, se va colonizando a lo largo de su estancia por Clostridioides, y también en enfermedad inflamatoria. De hecho, hay estudios que hasta un 8% de pacientes con enfermedad inflamatoria están colonizados. Por tanto, el diagnóstico microbiológico no es solo lo que nos va a diagnosticar la infección. Tenemos que tener el diagnóstico microbiológico y los síntomas asociados. Por eso va a ser muy importante, tanto en enfermedad inflamatoria como en población sana, hacer la determinación solo en paciente que tiene clínica sugestiva. Y eso es lo que nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Esto hay un poco de confusión, a veces se sobrediagnostica, y yo creo que este es un punto muy importante. Es el día a día, ¿no? Las dudas que hay con los cultivos y las técnicas de diagnóstico, que a veces compañeros preguntan y hay dudas, y desde luego que hay que saber interpretarlo muy bien con vuestra ayuda en enfermedades infecciosas. Y si una vez lo tenemos diagnosticado al paciente, si hablamos del tratamiento que debemos iniciar, el tratamiento antibiótico normalmente va a ser el primero. ¿Nos podríais decir, es el mismo en los pacientes con enfermedad inflamatoria, o cómo debemos afrontar las pautas de antibioterapia en estos casos? Yo te puedo hacer el planteamiento del tratamiento general y comentamos luego con la compañera, ¿no?, y la visión desde enfermedad inflamatoria. Las guías han cambiado mucho en los últimos años y las guías van en general muy lentas, incorporando las nuevas informaciones. Y yo creo que en las guías también ha habido una dificultad de incorporar los tratamientos por el impacto económico que han tenido, ¿no? Fidaxomicina, velotuzumab son dos fármacos que cuestan 1.300, 1.400 euros, comparado con vancomicina oral, que son 10 o 15 euros. Eso ha hecho que no se incorporaran en las guías de manera científica o adaptada a los ensayos clínicos, ¿no? Con esto quiero decir, todos conocéis el tratamiento básico, era metronidazol, vancomicina. Metronidazol ya demostró en ensayos clínicos ser menos eficaz, quedó vancomicina, y fidaxomicina demostró en ensayos clínicos en primer episodio que era más eficaz, y no se incorporó a las guías por un problema de coste-eficacia, ¿no?, por el coste que suponía. Pero en las últimas guías del año 2021, que tenemos tres, ¿no?, la Sociedad Americana de Infecciosas, la Europea de Infecciosas y la del American Journal of Gastroenterology, ¿no?, del Colegio de Gastroenterólogos Americanos, a nivel de gastroenterología ha costado más que fidaxomicina supere a vancomicina, ¿no? En esto puede haber discusión. Desde nuestro punto de vista, la fidaxomicina es... Bueno, desde nuestro punto de vista, no. Los ensayos clínicos y los metaanálisis nos dicen que disminuye la tasa de recurrencia. O sea, la eficacia del tratamiento con fidaxomicina versus vancomicina es la misma, pero disminuye la tasa de recurrencias, ¿no? Y esto está demostrado. Y además, cuando más eficaz es en primeras líneas de tratamiento. De tal manera que la utilización de la fidaxomicina en segunda, en tercera recurrencia, ahí es una pérdida de un recurso, porque la tasa
de eficacia según aparecen nuevas recurrencias es mucho menor. Con esto quiero decir que las guías han ido posicionando las recomendaciones cada vez más, que los pacientes, sobre todo que tienen alto riesgo de recurrencia, deberían en primer episodio ir hacia el tratamiento con fidaxomicina, aunque pueda haber, y a nivel de enfermedad inflamatoria intestinal, mi opinión, y ahora escuchamos la de ella, es que siempre en todas las guías y en todas las recomendaciones dicen que se debe utilizar parecido a población general y que se debe utilizar el mismo esquema, y hay que tener en cuenta que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que por sus alteraciones en el microbioma y en la luz tiene mucho factor de riesgo de recurrencia, ¿no? Y donde deberíamos utilizar tratamiamientos enfocados a disminuir recurrencia. Son discusiones que nos suenan, ¿no, María? De bueno, tener fármacos, posicionarlos. Tal como has dicho, las sociedades de infecciosas se posicionan claramente para fidaxomicina y, en cambio, pues el American College de Gastroenterología americano se posiciona de una manera idéntica para vancomicina y para fidaxomicina. Yo no sé si la enfermedad inflamatoria debería de abordarse diferente, porque por un lado está claro que la infección por Clostridium aumenta la mortalidad de estos pacientes y el riesgo de colectomía. Pero también es cierto que en sitios donde los pacientes están muy bien controlados, la infección se detecta de manera precoz y muchas veces se diagnostica en pacientes con enfermedad leve. Y esto es lo que en pacientes jóvenes con poca comorbilidad. Entonces, esto probablemente determina que haya pacientes que se traten con vancomicina, incluso con metronidazol, porque son pacientes ambulatorios, la vancomicina es muy difícil de conseguir, bueno, tienen que ir a la farmacia hospitalaria, la tienen que preparar. O sea que yo creo que esto quizá no son cosas que se puedan poner en guías de práctica clínica, porque cuando una infección comporta un aumento de mortalidad, ojo, pero sí que es verdad que luego ves pacientes que te dan tranquilidad y que piensas que con un fármaco, un coste mucho menor y con una eficacia similar, también vas a conseguir el mismo resultado. Sí, ese es un poco yo el planteamiento que hago en la sesión, es que el mapa no se puede establecer una guía y hablar de una primera indicación. Yo lo he dicho en general, pero los pacientes son diferentes. Entonces, lo que hay que hacer es una evaluación del paciente. Y es más, hay un porcentaje de pacientes que no necesitarán ni tratamiento. Si a un paciente le has dado un tratamiento antibiótico, y de hecho lo ves, cuando vas a evaluarlo, el paciente a veces la diarrea se autolimita. Y muchas veces la suspensión del tratamiento antibiótico o esperar no necesita tratamiento. Después de salir estas guías, los americanos tienen unos metaanálisis que han evaluado el impacto de retirar metronidazol de las guías y han visto que en gente joven, en gente menor de 65 años, metronidazol estaba funcionando igual que vancomicina. Entonces, habrá un grupo de pacientes donde no hay que tratar. Hay un grupo de pacientes jóvenes con poca comorbilidad donde podemos dar metronidazol. Hay un grupo de pacientes con pocos factores de riesgo, hablo fuera de enfermedad inflamatoria, o una enfermedad inflamatoria con enfermedad inflamatoria muy bien controlada, porque no es lo mismo. Estamos hablando como si, y el abanico es muy grande, donde podrían ir con vancomicina, pero hay un grupo de pacientes con alto riesgo de recurrencia y lo que tenemos que saber es quiénes son los que tienen alto riesgo de recurrencia, para identificar esos pacientes y en esos utilizar los tratamientos de mayor impacto, ¿no? Y eso es un poco el planteamiento que nos hemos hecho, porque el tema de la cirugía o de la colectomía, de la mortalidad, viene también de series muy antiguas, donde la enfermedad inflamatoria no se trataba como se está tratando ahora y donde clostridioides no se diagnosticaba como se está diagnosticando ahora. Es así. Entonces, cuando se diagnostica, se optimiza el tratamiento de la enfermedad inflamatoria, se optimiza el diagnóstico, probablemente los tratamientos hay que ajustarlos y individualizarlos. Y entre medias de esta discusión, que me encanta escucharos y ver cómo discutís de cuál es el mejor antibiótico, vienen los ensayos del trasplante fecal y os pregunto entonces, ¿el trasplante fecal, qué estamos haciendo, ¿no?, en nuestro entorno con el trasplante fecal? ¿Se está utilizando o cuándo deberíamos utilizarlo? ¿Cuál es vuestra perspectiva sobre él? Te digo, en población general, fue espectacular, ¿no?, el ensayo del New England que se interrumpió por la diferencia de eficacia, porque a partir de la segunda y la tercera recurrencia está claro que la medicación, es que el antibiótico es una parte pequeñita del tratamiento de la enfermedad inflamatoria, de la infección por clostridioides, porque esto lo que hace es eliminar pues la bacteria, pero la alteración del microbioma, la presencia de toxinas, podemos utilizar antitoxinas, podemos utilizar modulación de microbioma, quiero decir que son mucho más, ¿no? Es un tratamiento mucho más multifactorial.
Y cuando estamos en segunda o tercera recurrencia, los antibióticos no hacen nada o hacen muy poco. Y ahí fue cuando entró la transferencia de microbiota fecal, ¿no? Que es una cosa un poco grosera, porque la idea es restaurar el microbioma utilizando esto, ¿no? Ha costado implantarlo porque los datos que tenemos y en general los metaanálisis para pacientes recurrentes ha funcionado muy bien y ha demostrado mucha eficacia. Y logísticamente ha sido complicado. Yo creo que en España empezó el Ramón y Cajal, el grupo del doctor Cobo, ¿no? Y ahí fuimos todos a aprender y se ha extendido, yo creo que por diferentes hospitales a nivel de toda España. Nosotros empezamos en el 2018 a hacerlo. Tenemos un poco de problema en encontrar donantes, pero la eficacia es clara para la disminución de recurrencias. Y ahora hacia lo que vamos es hacia estos productos, ¿no? De los Life Biotherapeutics, ¿no? Como el Box o el Rebiota, que se están comercializando ya y están aprobados por la FDA, que están buscando depurar y mejorar este microbioma para utilizarlo. Y desde luego la eficacia es alta. Y no se ha extendido tanto por los problemas logísticos, aunque ahora ya hace unos años que las cápsulas liofilizadas han demostrado pues, la misma eficacia, ¿no? Y yo creo que eso ha facilitado también la implantación en España. Aplicado a la enfermedad inflamatoria, los criterios deberían de ser los mismos. Es decir, cuando se demuestra que hay infección recurrente, hay que hacer trasplante fecal. El problema es que la mayoría de ensayos clínicos han excluido a los pacientes con enfermedad inflamatoria. Entonces, la información que tenemos, excepto en un ensayo clínico, procede de series retrospectivas y la sensación que da es que la eficacia es un poco menor. Es decir, que el porcentaje de recurrencias es más alto, sobre el 20% aproximadamente, a pesar de hacer trasplante fecal en pacientes con enfermedad inflamatoria. Un aspecto que es importante es que el hecho de que se hayan hecho ensayos clínicos no con la indicación de tratamiento por Clostridium, sino para el tratamiento de la enfermedad, lo que sí demuestra es que es un procedimiento seguro. Es decir, que no nos empeora el brote de actividad. No parece que sea altamente eficaz, y si hay tiempo lo podemos comentar, pero sí que al menos ha tranquilizado desde el punto de vista de que no empeora el brote. Estupendo. Yo creo que esto da no solo para hablar un segundo podcast sobre la infección, sino sobre el trasplante fecal, porque habéis puesto toda la evidencia, pero también todas las dudas que aún hay, a pesar de toda esa evidencia. O sea que genial por compartir todo lo que sabéis y vuestra perspectiva también de en qué momento estamos con esta infección. Por lo que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, estar este tiempo para compartir toda vuestra perspectiva. Y a todos los que nos escucháis, esperamos poder teneros pronto de nuevo en el próximo episodio de GTQ Podcast. Los podcasts de GTQ están patrocinados por Vifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.